Mateo capítulo 17. Lo que va a suceder aquí es algo que Jesús ya les anunció que iba a suceder. Y una de las cosas que tienes que saber es que Jesús siempre que dice que va a suceder algo, sucede. Jesús siempre cumple sus promesas. Vimos ahora en Primera de Reyes, el miércoles pasado, cómo Salomón está edificando el templo y está escogiendo piedras valiosas y preciosas y las está poniendo en los cimientos, en donde no se ve, la gente no va a ver eso. Pero nosotros es donde nos tenemos que parar, es en los cimientos, que es Jesús, que es su palabra. Ahí tenemos que construir nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia. O sea, todo tiene que ser construido ahí en eso. Y entonces, fíjate, versículo 28 del capítulo 16 dice: de cierto os digo que hay alguno de los que están aquí. Ahora Jesús solamente va a escoger a 3, sus amigos más íntimos, y son Juan y Jacobo. Ellos son hermanos. Jesús les dice, como tenían la fama, les dice: ustedes son los hijos del trueno. O sea, imagínate, ya te puedes imaginar cómo eran estos cuates. De hecho, ellos llegan a una ciudad que es Samaria. Los samaritanos y los judíos no se llevaban para nada. Jesús está yendo a Jerusalén. No reciben a Jesús en la ciudad, lo están echando fuera. Y Juan y Jacobo dicen: Señor, ¿por qué no oramos y que caiga fuego del cielo? O sea, así, bomba atómica en Samaria y que destruya todo. Y esos son estos cuates que Jesús llama así. O sea, simplemente hablan lo que hay en sus vidas y son auténticos y son transparentes, pero Jesús los toma y lo que está haciendo con ellos es moldearlos. Entonces tienes a Juan y a Jacobo, y por otro lado invita a Pedro a esto tan especial que es la transfiguración. Y ya sabes, Pedro igual habla lo que no tiene que hablar, dice, es muy aventado. Pedro así tan como tú y como yo, y escoge estos 3. Ahora algunos pensarían: bueno, pues ¿por qué nada más a estos 3? Bueno, pues porque son tremendos y posiblemente Jesús los quiere tener muy cerca. O sea, yo siempre he dicho: bueno, ¿por qué Dios me puso a mí en el ministerio así? O sea, pues algunas veces así pensamos los pastores. O sea, ¿por qué no soy un cristiano común y corriente y vengo y me siento y simplemente escucho y me río y subrayo mi Biblia y oro y me meto en uno que otro ministerio, y saliendo de un servicio me voy a echar mis tacos y ya una siesta, y más fácil todo? Pero a veces Dios llama a los que son más complicados y a los que son más duros y a los que son más así, y los quiere tener cerca. Yo creo eso de mí. Digo, Dios me quiere tener tan cerquita y tan dependiente de Él, que me llamó a servirle. Y si Dios te ha llamado a servirle, es por eso, te quiere tener cerca, y es porque te ama. Así, Él disfruta estar con nosotros y para que nosotros disfrutemos de estar con Él. Y otra de las razones es porque, acuérdate, Jacobo, el hermano de Juan, es el primer mártir de los apóstoles, el primero que muere. Y entonces le va a dar una prueba de su gloria, Jesús, de su resplandor, simplemente y siempre que Dios nos va a pasar por pruebas o por diferentes situaciones, por más difíciles que sean, Dios ya nos viene preparando para eso. ¿Con qué? Con conocerle, con saber quién es Él, con saber cuáles son sus promesas. Por eso tan importante llevar un registro de lo que Dios te va hablando semana tras semana en tu vida. El miércoles me acerqué con una persona que viene aquí a Semilla y dice: pastor, ¿qué creen? No traje mi Biblia, pero sí traigo mi blog de notas. Y así, y me enseñó cómo anotaba semana tras semana lo que Dios le decía. Y sí trae su Biblia, pero ese día se le había olvidado. Y le digo: ¿y alguna vez lees? O sea, ¿regresas a eso? Dice: sí, regreso. Pero no solamente eso, sino simplemente anotando en mi blog, ya estoy poniendo lo más importante que Dios me está diciendo. Está con eso diciendo: me importa lo que dice Dios, y quiero anotarlo y quiero poner atención. Entonces, muy buena práctica. Si tú ves mi Biblia, así lo hago. O sea, lo que Dios me dice, pum, lo subrayo, lo escribo, lo anoto, y créeme, puedes encontrar mucho en hacer eso de tu práctica devocional cada semana. Pero entonces Jesús les dice eso, que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto. Eso es clave, hayan visto. Ellos iban a ver algo que era único para ellos en ese momento,
pero no único para ellos, sino que todos los que estamos en Cristo vamos a ver un día. Y lo que va a hacer Jesús hoy con nosotros, invitándonos al monte de la transfiguración, es a través de los ojos de ellos mostrarnos algo que un día tú y yo sí vamos a ver, y vamos a ver cara a cara, y vamos a ver con nuestros ojos. Y ahí vamos a subir ese monte hoy con Pedro, con Jacobo y con Juan. Y Juan también, Juan es el único, fíjate, el único de los apóstoles que no murió como mártir, pero sí al final de su vida sufrió, estuvo en la isla de Patmos, siendo prisionero de Roma, y ahí en la isla de Patmos, en el mayor sufrimiento eran minas de sal, y lo que hacía al trabajar ahí sin el equipo necesario, o sea, olvídate, no, sin cubrebocas, sin nada, sin gel, nada. O sea, simplemente trabajando en eso, la sal se les metía a los pulmones y ya los pulmones colapsando, o sea, apenas de pronto ya podían respirar, no comían bien, no tomaban agua, y así en uno de los sufrimientos más fuertes en la vida de Juan, Dios se revela y escribe Apocalipsis, que la palabra Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Entonces no te sorprendas que en los momentos de mayor complicación en tu vida y dolor es donde Dios más se revela en tu vida. No te sorprenda eso, porque de pronto es donde ponemos atención, donde podemos estar escuchando de manera más clara su voz. Y entonces, ahora, en los 4 evangelios, bueno, más bien en los 3 evangelios está claramente la transfiguración, y lo puedes estudiar en cada uno de ellos, y cada uno de ellos tiene su detalle. Entonces lo tienes en Mateo, que es donde vamos a estudiar, lo tienes en Marcos. Acuérdate, Marcos escribe el evangelio, pero es contado por Pedro, porque fue Marcos discípulo de Pedro. Lucas es el médico amado, ¿no?, que está con Pablo, pero antes de eso es contratado por esta persona que se llama Teófilo para escribir históricamente lo que pasó. Entonces Lucas está yendo con cada uno de los testigos presenciales diciendo, a ver, tú estuviste en el monte de transfiguración, sí, ¿y qué sucedió? Y está registrando cada uno de los detalles. Lucas registra un detalle que ninguno de los demás registran, pero es muy importante, y hoy vamos a ver ese detalle. Y después en el Evangelio de Juan no está como tal la transfiguración, pero en Juan capítulo 1, en el prólogo, Juan habla de la transfiguración. Y mira, vamos por favor a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, el prólogo del Evangelio de Juan, es uno de los más hermosos, es una obra de arte literaria, es un poema, es algo que de pronto hasta podrías decir, voy a memorizarlo, porque mira, Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo. Tú puedes sustituir la palabra verbo por Jesús aquí y estás seguro. O sea, lo puedes hacer claramente, porque más adelante Juan dice, y ese verbo se hizo carne. Es la encarnación, es Jesús, está hablando de Jesús. Entonces en el principio era Jesús, y el verbo era con Dios, y Jesús era con Dios. Entonces primera y segunda persona de la Trinidad. De hecho en Génesis puedes ver entonces que está Dios, el Padre Creador. En Juan capítulo 1 que Jesús también está ahí en la creación, y Dios dice, y dijo, sea la luz, y dijo, hagamos, y lo hace en plural, no en singular, al hombre a nuestra imagen y semejanza, y forman al hombre, a Adán, al primer hombre, nuestro representante. Y después vemos que el Espíritu de Dios en Génesis capítulo 1 está así sobre la faz de la tierra. Y de pronto vemos entonces también aquí en Juan capítulo 1, y el verbo era con Dios en la creación. Entonces en Génesis está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. En tu vida también tiene que estar, La doctrina de la Trinidad es esencial en el cristianismo, y en tu vida tiene que estar el Dios Padre, tiene que estar el Dios Hijo, Jesucristo, y tiene que estar Dios, el Espíritu Santo. Un solo Dios en 3 personas. Y entonces en el principio era el verbo, en el principio era Jesús, y el verbo o Jesús era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces puedes cambiar, y Jesús era Dios, siempre ha sido Dios. No creado, de la misma naturaleza del Padre, Dios mismo. Y entonces si Jesús era Dios, versículo 2,
Y la transfiguración se trata de eso. Jesús está mostrando a estos tres hombres que Él es Dios, su deidad. Versículo 2. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Tú fuiste hecho por Jesús. No fuiste un accidente. Dios te planeó a ti desde antes de la fundación del mundo. Y Él ya sabía que te iba a llamar. Él ya sabía que tú ibas a contestar. Él ya sabía cómo te iba a santificar. Y Él ya sabe que te va a glorificar. Ya, él cuando te llama, Él sabe a quién está llamando. Y entonces todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Hablando de Juan el Bautista, vamos a hablar también de él ahorita en la transfiguración. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, Juan el Bautista, sino para que diese testimonio de la luz. Y Juan, una de las cosas que está haciendo es apuntando. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la luz de este mundo. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció, no le reconoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Versículo 14, aquí está la transfiguración. Desde el prólogo, para Juan fue tan importante este evento que lo pone en el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Juan, Jacobo y Pedro vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora mira, vamos más adelante a segunda de Pedro, casi al final de tu Biblia, antes de Apocalipsis. Antes de primera, segunda, tercera de Juan, segunda de Pedro, capítulo 1, Pedro también al final de su vida se está acordando de ese evento. Es un evento crucial. Segunda de Pedro, capítulo 1. Empezando en el versículo 16, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, Pedro dice, segunda de Pedro, eso lo vas a encontrar después de Hebreos viene Santiago, después de Santiago viene primera de Pedro y de ahí adelantito segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Lo que está en la Biblia no son fábulas, o sea, no son cosas sacadas de la manga, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro se está acordando y está recordando, yo lo vi, no es fábula, no es un cuento, no, yo lo vi con mis propios ojos, su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Eso es lo que vamos a ver que sucede en el monte de transfiguración. Y nosotros oímos, ¿quién es? Jacobo, Juan, Pedro, y nosotros oímos esa voz enviada del cielo, que te va a sorprender de dónde saca Dios esas palabras. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Ahora, algunos han dicho, bueno, ¿y cuál es ese monte? ¿Cuál será esa montaña? Tú vas hoy a Israel, por ejemplo, a un tour y te dicen, te vamos a llevar al monte de transfiguración, y si te llevan a un lugar, no les creas porque puede ser que no sea ese. No sabemos cuál es. La Biblia no dice. Algunos dicen que puede ser el monte Tabor, porque el monte Tabor de Cesarea Filipo, donde está Jesús, a Capernaum
tienes que pasar por el monte Tabor. Y algunos dicen, bueno, iba de paso, lo subió a ese monte, es el monte Tabor, y de ahí bajan y ya van a Capernaum. Pero algunos dicen que puede ser el monte Hermón. El monte Hermón de Cesarea Filipo está al norte, es una de las montañas más altas del territorio de Israel. Pero algunos dicen, no puede ser porque es como el pico de Irizaba, está muy muy alto y si es otoño estaría helando, como que no sería el lugar donde Jesús les llevaría. Y otros dicen, no, es el monte Merón, fíjate, Tabor, Hermón, Merón. Y yo digo, no, pues no saben realmente. O sea, mejor, si no está en la Biblia, ¿para qué inventar? Y ahora, lo que pone Pedro aquí, dice el monte santo. Ahora, ¿por qué le pone monte santo? No porque el monte tenga algo en especial, sino porque Jesús se transfiguró ahí. Porque ellos pueden decir, ahí vimos su gloria, como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí es donde vieron así la majestuosidad de su santidad. Y entonces Pedro dice, es el monte santo. Ahora, mira, Primera de Juan, ahí adelantito, la siguiente carta, Primera de Juan, capítulo 1. Otra vez Juan, al final de su vida, también está recordando eso. Es un evento crucial, ¿eh? Primera de Juan, capítulo 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual está con el Padre, y Él se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído en el monte de transfiguración, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Si de pronto sientes como que te hace falta gozo en tu vida, nunca te has sentido así, como que dices, como que me hace falta gozo. Y, o sea, en medio de todo lo vivido en los últimos meses y en los últimos años, dices, pues como que sí me hace falta una inyección de eso. Pero el gozo es diferente del ánimo. El ánimo, bueno, puedes tener un día bueno, no, el gozo es permanente. El gozo viene de comunión con Jesucristo. Eso es lo que, o sea, no importa si es un día bueno, un día malo, el gozo viene de estar en comunión con Jesucristo, y es a lo que hemos sido llamados. Entonces ellos dicen, para que tengan comunión con nosotros, pero tu comunión verdaderamente es con Jesús y con el Padre. Ahora vamos con este entendimiento ahora sí a Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, y vamos a subir este monte con ellos. La Biblia nos lleva a estos lugares donde ellos estuvieron, y la Biblia nos lleva a ver lo que ellos vieron, y de pronto poder tratar de contemplar, de oír y palpar un poco lo que ellos vieron y palparon, siendo testigos eficaces y presenciales. Entonces, versículo 1, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Aquí Mateo dice es un monte alto, Pedro dijo no, es un monte santo, pero hasta este momento es un monte alto. Después de la transfiguración ya es un monte santo. Versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos. Esta palabra transfigurar es metamorfo. ¿Te suena? Metamorfosis. ¿Te acuerdas? Ciencias naturales. ¿Cómo se llamaba tu maestra? Y la metamorfosis es eso, es una transformación. Y el perfecto ejemplo de metamorfosis, te lo enseñaron, es un capullito que está colgado, y de este capullito de pronto surge una transformación, y de un capullo sale una ¿qué? Una mariposa. Y es mismo, o sea, aquí usa esta palabra, ¿no? La Biblia, para explicar qué es lo que sucedió. Ahora, ojo, aquí no es que cambie la naturaleza, porque es exactamente lo mismo. Adentro del capullo está la mariposa, y lo único que sucede es simplemente
es una transformación y sale la mariposa. Ahora aquí lo que sucede con Jesús es lo opuesto. Él siempre ha sido Dios, siempre ha estado en la gloria, y Él, de ser, vamos a decirlo así, o sea, su hermosura toma forma de siervo en un capullo. El milagro de la transfiguración no es que ellos pueden ver la gloria de Dios, sino realmente el milagro es que, siendo Jesús Dios en su gloria, Él puede caminar por Jerusalén y nadie lo reconoce. Él se encarnó y forma de siervo y habitó, se puso un tabernáculo y habitó entre nosotros. Y entonces lo que va a hacer aquí simplemente Jesús es, de estar en este capullo, por un momento mostrarse realmente quién es Él. Y para que lo saboreemos y para que lo veamos. Y es sumamente importante para nosotros esto, porque un día tú y yo vamos a estar delante de Él y lo vamos a ver así en su gloria, en su esplendor, en su, como dice Pedro, en su magnificencia, así. Y entonces de pronto como que nos da la Biblia un resplandor y podemos ver eso, y eso nos ayuda a caminar en esta vida. Y entonces se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Ahora, el sol en Israel a mediodía es un resplandor que tú volteas a ver el cielo y no lo puedes ver, te quemaría las pupilas. Es como aquí en Veracruz. Sale a la playa a las 12 del día en un día de verano y trata de ver el sol y simplemente no vas a poder. Ahora, fíjate, lo que resplandeció es su rostro. Porque de pronto hay un tipo de gloria que es el reflejo de la gloria de algo. Por ejemplo, cuando te vas a tomar unas fotos de estudio y te ponen así dos focos y están los flashes y te dicen ya sonríe, y toda tu cara así sonriendo mal. Salen malísimas las fotos siempre de pasaporte. Y si no, checa tu IFE al ratito y vas a ver qué mal sales. O sea, nadie pone su foto del IFE en su Facebook, ¿verdad? De perfil. Pero ¿qué es lo que sucede? Entonces viene la luz de afuera y lo que tú estás haciendo simplemente es reflejar esta luz. Y lo que sucede aquí con Jesús no es eso. No es que una luz viene de afuera y refleja la luz, sino la luz viene de Él mismo. Es una luz interna, intrínseca, es una luz de Él que sale como la luz del sol a mediodía, un resplandor. Es su gloria. Y lo que Él venía haciendo, caminando con sus apóstoles y con sus discípulos, es que no se viera eso. Él, siendo rico en gloria, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Ese es Jesús. Es muy importante entender todas estas cosas. Y entonces, por un momento resplandeció su rostro como el sol. Y ahora tú no puedes ver el sol en su máximo resplandor, así como no podrías ver a Jesús en su gloria. Por eso Él por un momento se pone un tabernáculo. ¿Para qué? Para que sí te puedas acercar a Él. ¿Para qué? Para que sí le puedas ver. ¿Para qué? Él se hace vulnerable. Para que tú y yo, siendo vulnerables, nos acerquemos a Él sin temor. Así se pone al nivel de cancha de nosotros, para que nos podamos acercar a Él sin pena y sin temor. Eso que hace Jesús está lleno de gracia y de verdad. Este es Jesús. Por eso tú y yo, cuando lo veamos cara a cara, como Él nos conoce hoy, un día lo vamos a ver, vamos a necesitar un nuevo ojo, unas nuevas pupilas, una nueva retina, una nueva córnea, un cuerpo glorificado, que lo puedas ver y ese resplandor no te queme. Lo vas a tener, es parte de tu salvación, la glorificación. No solamente Dios vino a salvar tu alma, sino también tu espíritu y tu cuerpo. Por eso importa lo que hacemos con nuestro cuerpo, por eso importa lo que hacemos con nuestros ojos, por eso importa lo que hacemos con nuestras manos. Ya le pertenecemos y somos de Él.
Y tú y yo en un abrir y cerrar de ojos seremos también transformados, metamorfosis. En un abrir y cerrar de ojos. Piensa en eso. Nunca has dicho, Señor, o sea, ya cámbiame y cámbiame rápido. O sea, de veras, ya estoy harto de mí mismo. ¿Nunca te ha pasado? Pablo lo dice muy bien, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él mismo se contesta y se da ánimo. Me encanta Pablo, así, vas caminando, miserable de mí, no sé qué, y él mismo se aconseja y dice, mira, no te preocupes, Pablo, porque gracias a Dios doy a Jesucristo, mi Señor. Él es el que me va a transformar, Él es el que me va a cambiar. Por eso cuando estés así, harto de ti, pon tus ojos en Jesús. Cuando ya estés ya tan impaciente y di, ya cámbiame, Señor. ¿Tú ya te diste cuenta que no te puedes cambiar a ti mismo? El único que te puede cambiar es Él. Pero tienes que estar dispuesto a decir, ok, Señor, ven, o sea, cámbiame y caminar con Él. Esto era lo que tenían estos hombres, los hijos del trueno. O sea, fue transformado de Juan, de ser el hijo del trueno a ser el discípulo amado. Es una transformación radical. Y entonces fíjate, el resplandor en su rostro como el sol y sus vestidos hicieron blancos como la luz. Otra vez, no porque estaban reflejando la luz de algo, sino la luz de Él mismo resplandeciendo. Versículo 3, y aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Fíjate, Moisés y Elías no están hablando con Jacobo, ni con Juan, ni con Pedro, ni están poniendo su atención en ellos, ni cotorreando. Están hablando con Jesús. El centro es Jesús. Todo está girando en este momento alrededor de Jesús y tu vida tiene que girar alrededor de Jesús. Pero entonces está Moisés. Moisés murió 1400 años antes de este suceso, pero no está muerto. Por eso, o sea, Dios no es Dios de los muertos, sino es Dios de los vivos. Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Moisés. Y lo que aquí vemos es eso, es como Moisés, habiendo puesto su esperanza en Jesús, está vivo. Ahora Moisés, acuérdate, Moisés no entra es la clase que le toca dar a mi esposa hoy en Club Semilla. Dice, oye, pero es que Moisés no entró a la tierra prometida, Dios no le dejó. ¿Por qué? Por golpear una roca. Dios le dijo, no golpees la roca, háblale a la roca. Y así ya encaprichado dice, pues le golpeo. Y dice Dios, pues no entras. Y a veces pareciera severo Dios. Pero ¿qué crees? Después de eso, 1400 años después, Jesús está con Moisés y Moisés está pisando sus plantas de los pies, la tierra prometida. Es mucha gracia. No te merecías entrar, pero ¿qué crees? Aquí estás por mí, Moisés, pisando tierra prometida. No solamente tierra santa, sino el monte santo. Y la pasión de Moisés era, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, no. Y de pronto 1400 en la faz de Jesucristo, Moisés está viendo la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así es Dios. Es un Dios lleno de gracia. Eso es tu oración tiene que ser, muéstrame tu gloria, Señor, muéstrame tu gloria. Y de pronto ve, ahí está Moisés y Elías 900 años antes. Elías fue un profeta que no murió, fue así tomado al cielo y en una carroza de fuego. Entonces tienes al representante de la ley, tienes al representante de los profetas y tienes al Mesías cumpliendo toda la ley y los profetas, ahí hablando en un momento unos con los otros. Y ahora no dice, o sea, cuando lees tu Biblia pregúntate, ¿y pues qué estaban hablando? ¿Qué estarían hablando Moisés, Elías y Jesús? Y Lucas inserta ese dato. Lucas capítulo 9, estaban hablando de la partida de Jesús en Jerusalén, de su muerte. No, o sea, ¿qué otro tema tan importante puede encontrar el representante de la ley, el representante de los profetas y el Mesías, que la muerte expiatoria
de Jesús, yendo a la cruz, muriendo por todos los israelitas, pero no solamente por todos, sino por todo el mundo, muriendo por ti y por mí. Y no solo, la palabra su partida es éxodo. Entonces imagínate, Moisés que los saca del éxodo de Egipto, los libera de la esclavitud, y de pronto Elías representando a los profetas y todas las profecías con el cumplimiento en Jesús, y Jesús yendo a la cruz, muriendo, siendo sepultado, la muerte no puede retenerlo, resucita de los muertos y va de regreso a Dios, su partida, cumpliendo todo, de regreso a su gloria, donde un día estaremos con Él. Así, porque una de las oraciones de Jesús a su Padre es: Señor, donde yo estaba en su gloria, ahí voy a estar, y quiero que ellos vean mi gloria y tu gloria. Ese es el deseo de Jesús también, que puedas ver ahí todas tus preguntas, todas tus falta de esperanza, todas tus dudas, todo lo que te agüita en este mundo. Cuando Él por fin te muestre su gloria, todo eso va a desaparecer. Ya, nada de lo que te importa va a importar. Entonces siempre pone en perspectiva y sube seguido al monte y ve lo que vieron estos hombres. Entonces está Moisés, Elías hablando con él. Y entonces, versículo 4, Pedro dijo a Jesús, o sea, Pedro los interrumpe. Pedro, nadie te dijo que no tienes que interrumpir. O sea, es Moisés y Elías y Pedro entonces dice, no. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Pues sí, para eso te invité, Pedro. Pero, o sea, la verdad tú y yo estaríamos también bien emocionados. O sea, viendo eso, algo que nadie había visto, viendo la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, viendo a Moisés, viendo a Elías. Y entonces, bueno para nosotros es que estemos aquí. Y si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Enramadas eran como tiendas de campaña con palmas, se le llaman tabernáculos. De hecho, esta semana fue la fiesta de los tabernáculos para los judíos, y representaban los años que estuvieron en el desierto, donde Dios los sostuvo, los alimentó, les dio todo lo que necesitaban: maná en el desierto, agua saliendo de la roca. Y Pedro dice: oye, ¿por qué no hacemos 3 tiendas de campaña? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, como diciendo, ya nos quedamos aquí. Buena idea, ¿no, Pedro? Pero digo, no todas las ideas son la voluntad de Dios, Y a veces tienes que dejar que Dios te interrumpa a tus buenas ideas y tus buenas intenciones, y que Él aclare las cosas y que Él te corrija. Y entonces versículo 5, mientras él aún hablaba, fíjate, entonces Pedro está hablando, y mientras habla, Dios lo va a interrumpir. Y tú y yo tenemos que estar dispuestos a que Dios nos interrumpa y a veces nos diga: mira, shh. Mientras él aún hablaba, una nube de los cielos, una nube de luz los cubrió. Es la gloria de Dios. Fíjate cómo en un pasaje estás viendo a Jesús, el Hijo, en su gloria. Y en un mismo pasaje estás viendo la nube de luz, a Dios el Padre, en su gloria, primera y segunda persona de la Trinidad. Los dos teniendo la misma gloria. Es un solo Dios. Y una nube de luz los cubrió. Acuérdate, la nube representando la presencia de Dios. Y no solamente la presencia de Dios, sino la aprobación de Dios. Cuando hacen el tabernáculo y ponen el sacrificio, esta nube cubre por completo el tabernáculo, diciendo: yo moraré aquí, yo soy su Dios y estaré aquí entre ustedes. Y la nube de luz los cubrió,
Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Esta es la voz de Dios. Ahora, había estudiado muchas veces este pasaje, pero no había visto algo que ayer estudié y que me encantó. ¿Me dejas compartírtelo? La frase que dice Dios desde la nube, desde la gloria, es una oración, una sola oración. O sea, y Dios es así, es al grano. O sea, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oigan. Y esta oración que dice Dios son 3 frases tomadas de diferentes partes del Antiguo Testamento. La primera frase viene de Salmo 2:7, que es un salmo mesiánico, que dice: mi hijo eres tú. Ahora fíjate, Dios pudo haber dicho lo que fuera en ese momento, Él es Dios, pero Él decide tomar una frase de Salmo 2, una frase de Isaías, una frase de Deuteronomio, juntarlas y darlas a Pedro, Jacobo y Juan en ese momento tan especial y dárnoslas a nosotros. Ahora, si Dios usa su palabra para hablar a ellos, ¿cuánto no nosotros tenemos que usar la palabra de Dios como pastores, como maestros, como líderes, como cristianos para hablar a los demás? La palabra de Dios inspirada por Él y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, a modo que el hombre de Dios sea perfecto, completo, maduro, preparado para toda buena obra. Y entonces la primera frase es: este es mi Hijo amado, si anotas Salmo 2:7. La segunda frase, en él tengo complacencia, viene de Isaías 42:1, en quien mi alma tiene contentamiento. Y la tercera frase es una frase que dice Moisés, hablando del Mesías esperado, del profeta que había de venir. Moisés dice: a él oigan. Y viene Dios diciendo eso: este es mi Hijo amado, hablando de Jesús, en el cual mi alma tiene complacencia. Déjame hacerte una pregunta: ¿quieres complacer a Dios? La única manera que tú y yo podamos complacer a Dios, ojo, no es por obras. No podemos complacer a Dios con obras. La única manera de complacer a Dios es estando en su Hijo amado. Es por gracia, estando en Cristo. Y entonces Dios dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por eso cuando estás en Cristo y Dios te ve, Dios se complace en ti. No por ti, por su Hijo. Eso es gracia. Entonces, cuando vengan pensamientos de culpabilidad, cuando vengan pensamientos de condenación, ojo, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Tienes que estar en Cristo Jesús, tienes que andar en el Espíritu, tienes que permanecer en Él, y entonces no hay condenación. ¿Por qué? Porque cuando Dios te ve, está complacido con tu vida. Yo quiero eso. Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. A quien tienes que oír es a Jesús. El mundo está lleno de voces, noticieros, opiniones por todos lados. Con redes sociales son voces y voces y voces y voces. Ok, Dios dice que a quien tienes que oír es a su Hijo. Tienes que hacerte el tiempo, tienes que hacerte la dedicación, tienes que apagar todo el ruido. El mundo está lleno de engaños. Tú mismo te puedes estar autoengañando. Yo me he cachado y digo: no inventes, o sea, esto que estoy pensando es un engaño. Y tienes que escuchar a Jesús. A Él es el que tienes que oír. No hay otra cosa más importante que hacer. Ahora, ¿cómo? Dios ya lo puso en su palabra, en Salmos, en Isaías, en Deuteronomio, en Primera de Reyes, en Juan, en Pedro. No hay otra cosa más importante que hacer para el cristiano que
saber su Biblia, conocer la Biblia. Dices, Talí, a mí me falta un chorro. O sea, dices Primera de Pedro y en lo que me tardo ya terminaste el estudio de encontrar Primera de Pedro. No importa, pero empieza por ahí. O sea, conoce tu Biblia, que sea parte, que tu Biblia sea parte de ti, de tu vida. Que no haya cosa más importante que la palabra de Dios en tu vida. Y dice a él oír. Y entonces mira lo que sucede, Versículo 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Fíjate, cuando ven a Jesús y su rostro resplandecer como el sol, no pasa nada. Cuando ven a Elías y a Moisés, no sucede nada. Cuando viene esta nube de luz, la gloria de Dios, no pasa nada. Pero cuando viene la voz, caen al suelo y tiemblan de temor. Por eso tú y yo necesitábamos un mediador. Por eso Jesús, porque Dios en su gloria no podía aparecer y hablarnos directo. Necesitábamos un mediador para no tener temor, para ser vulnerables, para podernos acercar a Él. O sea, acuérdate, cuando Dios está en el Éxodo, en el Sinaí, y está hablando, todos están, no queremos ver, no queremos oír, nada más tú sube, Moisés. Y Moisés cuando sube y ve la gloria de Dios, tiene que bajar y él cubrirse el rostro porque está con el reflejo de la gloria de Dios. Ellos no quieren ver ni el reflejo de la gloria de Dios, pero por eso Jesús es demasiado gracia, la encarnación, y viene como en un capullo para que no tengas temor y te acerques. Para que Él hable y no tiembles y no tengas que caer postrado, sino puedas estar hablando con Él y entendiendo. Se hizo como tú y como yo por amor. Por eso no puedes sacar de la ecuación de Dios a Jesús. Es imposible. Necesitamos a Jesús. Y entonces ellos, fíjate, caen postrados sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y entonces Jesús se acercó y los tocó. Mira, o sea, hace un momento Jesús está en su gloria. Y un momento después, estos hombres caen y están temblando. Y Jesús, ¿qué hace? Para Jesús haberlos tocado, Jesús tiene que hacer esto. Se humilla más. En su gloria por completo y al instante los toca. Y ese es Jesús. Y entonces Jesús los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron. Ya no estaba Elías, ya no estaba Moisés, ya no estaba la nube, la gloria de Dios. Eso dice mucho de lo que realmente tú y yo necesitamos. A nadie vieron sino a Jesús solo. Solo a Jesús. Lo que tú y yo necesitamos. Solo a Jesús. Y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos.
Y cuando resucita de los muertos, ellos dicen a todo mundo, y ahí está en los evangelios, está en segunda de Pedro, está en primera de Juan capítulo 1, está en Juan capítulo 1, el entendimiento de que Jesús es Dios y Él por un momento se mostró como Él es en su gloria, es crucial en el cristianismo. Un día tú y yo le veremos así, en su gloria. Y lo vamos a disfrutar. Y vamos a ver su rostro como la luz del sol. Así su resplandor. Versículo 10. Entonces sus discípulos preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que era necesario que Elías venga primero? Los escribas eran los estudiantes de la Biblia en ese tiempo, y los escribas sabían, en Malaquías 4:5 dice que antes del Mesías tiene que venir Elías. De hecho, hoy los judíos, cuando tienen sus fiestas judías y la Pascua, van y abren la puerta en la medianoche y están esperando a ver si está Elías, como símbolo, para ver si ya viene el Mesías. Y lo más triste es que cada año abren la puerta y no está Elías. Y es que no entienden lo que Jesús aquí dice. Es que ya vino Elías. Ahora, ¿por qué hacen esa pregunta? Porque Elías acaba de aparecer en el monte de transfiguración. Y dicen, ok, según Malaquías tiene que venir Elías primero, pero ¿cómo? A ver, pero tú eres el Mesías y ya nos quedó claro, pero ¿cómo ha de venir Elías si no? Tú primero viniste y después vimos a Elías y no están entendiendo. Y le hacen esa pregunta a Jesús, versículo 11, y respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero, sí es cierto lo que dice Malaquías capítulo 4 versículo 5, y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino, y no en ese momento en la transfiguración, y no le conocieron, no le reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Fíjate cuántas veces Jesús ya está desde Mateo capítulo 15 diciendo: voy a padecer, voy a sufrir, voy a morir. Le está diciendo claramente. Cuando Jesús es azotado en la cruz, antes de ir a la cruz, azotado y una otra vez, fíjate quién están azotando al Dios, el Hijo glorioso, majestuoso. Y Jesús les da esta probada a estos hombres y nos da, y después a los demás, porque los demás no vieron esto, pero lo saben. ¿Para qué? Para que cuando vengan las dificultades y las pruebas y el martirio para ellos, sepan a quién han servido, sepan a quién van a ver. Es una gasolina para la vida. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Él es santo, santo, santo. En Él está la gloria, no el reflejo de la gloria. En Él mismo está la gloria. Y entonces los discípulos comprendieron. Me encanta eso, porque los discípulos dicen: oye, pero no entiendo esto. ¿Cómo Elías y cómo el Mesías y cómo si ya lo vimos? Y Jesús dice: miren, les voy a explicar. Y una de las cosas que yo he entendido en mi caminar con Dios durante meses es que hay cosas que no entiendes y poco a poco Dios te las va revelando y explicando. Y lo único que tienes que seguir haciendo es seguir caminando. Él es así, Él es el maestro, Él es el Mesías, Él es el rabino, Él quiere revelarse a tu vida. Y entonces los discípulos comprendieron que había hablado de Juan el Bautista. Juan el Bautista es Elías, o el espíritu de Elías. Tienen mucho en común Elías y Juan el Bautista. Y los dos vinieron a reformar y a preparar el camino y a hablar del Mesías. Y Juan el Bautista lo que vino a hacer es aplanar las calles, preparar los corazones para que Jesús llegara como el Mesías a sus vidas. Y eso.